un ente social. Lo dijo Aristóteles hace muchos, muchos años, mucho antes que la psicología y la sociología se pudieran desarrollar. ¿Y qué querían decir con esto? ¿O qué quiso decir él exactamente con esto? Pues que no podemos sobrevivir solos en este mundo. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos a los demás para poder sobrevivir. Y por eso se dice que deberíamos dedicar todos los días unos minutos o unas horas, si se puede, a la vida social. ¿Por qué? Porque la mente lo necesita. La mente necesita funcionar bien. Y es súper importante. Llevo 28 años dedicada a la medicina, desde el primer día de mi universidad hasta este día. Y déjenme decirles que todos los días lo que nutre mi día es la interacción humana. O sea, mi día a día es eso, interacción con los demás. Y he ido modificando mi consulta médica durante los últimos 5 años. Para muchos, la pandemia fue un antes y un después. Y déjenme decirles que para mí fue eso, un antes y un después. Todos tenemos una historia que contar. Y en alguna vez, en alguna noche se me ha ocurrido empezar a escribir un libro de eso. Tantas historias, tantas cosas que vivimos en ese tiempo, tantas experiencias que sentimos, tantos sentimientos y emociones. Y uno de ellos es la soledad. ¿Cuántos no nos sentíamos solos en esos días? Yo me sentí sola. Mi esposo trabajaba en el hospital temporal, es neumólogo, y la sufrió todos los días en esos turnos que eran de 24 por 24 y si el día tenía más horas, estaba ahí. Y la soledad que uno vive en casa lo hace reflexionar mucho. La necesidad de sentirse acompañado, la necesidad de sentir un abrazo, se hizo más evidente en esos días. Soy médica, obviamente, creo que es la tercera vez que se los digo, pero son los nervios. Y me encanta la medicina basada en la evidencia. Me encanta todo lo que publica PubMed y soy adicta a los artículos nuevos. Y buscando inspiración para esta plática, me puse a la búsqueda de artículos que de verdad pues tuviera datos relevantes y encontré 3 estudios que no sabía ni que existían y realmente hay uno que pues a mí me causó gracia, que ya se los voy a mencionar, pero el primero es el estudio más raro. ¿Por qué? Por el tiempo de duración del estudio. Llevar un estudio clínico es sumamente exigente, delicado, porque tiene que ser aprobado por, digamos, el país que lo va a llevar, antes de eso la universidad, y obviamente si los estudios son trascendentales, pues nosotros nos regimos por la FDA y pues lo tiene que aprobar la FDA. Este estudio fue iniciado por un psiquiatra, el doctor Robert Wallinger, por la Universidad de Harvard. ¿Y qué quiso estudiar este doctor? Quería estudiar acerca de la felicidad. Y durante 75 años, este estudio se ha llevado a cabo. Este estudio inició con 700 y tantos jóvenes. La mitad del grupo eran estudiantes de Harvard y la otra mitad eran chicos de las mismas edades, pero de un barrio rural, de un barrio más marginal, ¿verdad? Con más carencias. ¿Y qué quisieron ver en este estudio? Lo que querían ver era qué hacía feliz a una persona en la vida adulta. Y durante todo este tiempo los fueron entrevistando. Les preguntaban sobre su salud, sobre su vida familiar, sobre sus amigos, sobre la comunidad. ¿Y qué creen que surgió de este estudio? 75 años. Ahorita continúa el estudio con los hijos de esos primeros pacientes de ese estudio. O sea, el estudio es impresionante por el tiempo del estudio. El resultado y la conclusión más grande es que todos necesitamos de una persona a nuestro lado para ser felices y para ser sanos. O sea, la vida social sí importa. Los amigos sí importan. Los vínculos sí importan. 3 datos
contundentes de este estudio. Las conexiones sociales son sumamente importantes para llevar una vida sana. 2, los vínculos importan. No es la cantidad de vínculos que tengamos, son los vínculos de calidad, aquellos que nos hacen sonreír, saber que nos vamos a encontrar con la otra persona. No sé si han escuchado por ahí, me imagino que sí, en Instagram se les ha cruzado por ahí a la doctora, que es psiquiatra también, la doctora Marian Rojas, que habla sobre la persona vitamina. Pues es esto, ¿verdad? Los vínculos de calidad. No es tener 1 millón de seguidores en una cuenta de Instagram, es realmente qué persona te hace a ti sentir esa alegría. Ya hablaron de la alegría y la felicidad, pero yo les vengo a hablar de esa sensación, de ese contacto que uno anhela en unos días en que se siente solo, agobiado o muy estresado. Y pues uno de estos vínculos que menciona el estudio es el abrazo. El abrazo es el vínculo más importante. El abrazo es súper trascendental. Y me di a la tarea de buscar el significado tal cual en la RAE y ¿qué creen que encontré? La definición que decía el abrazo es la acción de abrazar. O sea, era como, ¿qué es eso? O sea, no es una definición. Y decía, entre paréntesis, ceñir los brazos. Ok, perfecto, dije yo así. Entonces, entre mi búsqueda, en mi página favorita, que es el PubMed, encontré un estudio que me hizo, o sea, no me hubiera imaginado que a alguien se le hubiera ocurrido hacer este estudio. Y el estudio era acerca de si existía el abrazo perfecto. ¿Y qué creen? Pues sí, sí existe. El abrazo perfecto sí existe, pero se enfocaron en ver si la posición de los brazos realmente tenía un efecto en la persona. Y no, pues no era si poner el brazo derecho o el brazo izquierdo primero iba a hacer la diferencia. Fue la duración del abrazo. Entonces midieron los abrazos. Entonces encontraron que los abrazos que duran entre 10 y 20 segundos sí hacen una diferencia en una persona. Y los abrazos arriba de 20 segundos tienen propiedades médicas. Entonces dice uno, realmente el abrazo sí hace una diferencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado un abrazo amigo? ¿O cuántas personas no se nos han acercado a nosotros para un abrazo que nos ayude a calmarnos, un abrazo que nos dé alegría? Y pues eso, el abrazo es una manera, una forma de expresarnos, una manera de decir silenciosamente te quiero, me importas, estoy aquí. Un abrazo puede transmitir amistad, apoyo, consuelo, un apoyo que muchas veces no lo logramos decir, no tenemos las palabras correctas o no nos fluye la verdad. Hay momentos en que nos quedamos sin palabras y el abrazo puede hacer una diferencia. Hace exactamente 15 días perdí a uno de mis mejores amigos, a un hermano del alma, a esas personas que han estado contigo en las buenas y en las malas. Y justamente cuando me dieron esta oportunidad de venirles a platicar, me tomaron en un momento súper sensible y vulnerable. Y dije yo, ¿de qué les puedo venir a hablar? Y pasando por esa gran pérdida, me di cuenta que lo único que yo le había dado a mi amigo eran abrazos, porque desde el diagnóstico del día 1, yo sabía que él se iba a morir. Y no podía hablarlo directamente con él, me quedé sin palabras, sabía su diagnóstico, sabía su pronóstico. Y lo único que pude hacer era abrazarlo a él, a mi amiga y a su hijo, hacerle saber a él que iba a estar para ellos en cada momento de aquí en adelante. Y eso traté de hacer. Se nos fue antes de tiempo y a pesar de que trataba de verlo todos los días y darle un abrazo silencioso pero de apoyo, de consuelo, porque no hay palabras que puedan quitar ese dolor.
pero quise transmitir en un abrazo el apoyo que yo le tenía que dar a él, a mi amiga y a su hijo. Y te das cuenta que esos abrazos son trascendentales en uno. Y me di cuenta que esos abrazos que yo le daba a él también me ayudaban a mí, me ayudaban a calmar el dolor, me ayudaban a calmar todas esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? Y después dices, con los días reflexionando, ¿por qué no? Es difícil, y dice uno, ¿pero por qué? Exacto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no a uno? Todo tiene una reflexión y probablemente las oportunidades, aunque yo crea que uno debe prepararse para ellas y buscarlas, hay oportunidades que llegan. Y yo sí creo que esta oportunidad de estar aquí con ustedes, si yo llego a un corazón de 10 de los que están acá, me doy por satisfecha. Porque lo que yo quiero transmitirles es que debemos buscar ese abrazo o ser ese abrazo para otra persona. El abrazo tiene el poder y está comprobado científicamente porque hay otro estudio que dice que el abrazo tiene la capacidad de atenuar un efecto o un sentimiento negativo en uno. Entonces, ¿cómo hace esto posible a través de un abrazo? Porque se aumentan los niveles de oxitocina. Por ahí hemos escuchado oxitocina, dopamina, serotonina, las hormonas de la felicidad. Pues esta hormonita tiene la gran capacidad de empezarse a producir en las contracciones uterinas del parto, en la producción de la leche, la lactancia, el vínculo más grande que un hijo puede tener con la madre, ese vínculo de apego. Lo que mencionaba el primer estudio, las conexiones, el apego, los vínculos de calidad. Y el vínculo principal inicia en ese momento en que el hijo, el bebé, busca desesperadamente el calor de los abrazos de una madre. Imagínense qué impresionante. Ya, yo leo todo esto y yo digo, o sea, el cuerpo humano es perfecto, o sea, todo tiene un propósito. Y esta hormona, la oxitocina, es la hormona llamada la hormona del amor, la hormona del apego, la hormona del abrazo. Y se ha comprobado en todos esos estudios que un abrazo tiene el poder de reducir nuestro estrés, de reducir nuestro cortisol, de bajar la frecuencia cardíaca y aparte de eso, de mejorar nuestros vínculos. Así es que yo los invito a ustedes a que sean esa persona, ese abrazo para otra persona, o buscar ese abrazo. Todos tenemos ese recuerdo lindo, ya sea en la infancia, en nuestra adolescencia o ahorita que ustedes son adultos jóvenes, de esa persona que los hace sentir casa, que les da esa sensación de protección, de seguridad. Y eso se logra a través de un abrazo, porque tampoco podemos andar por la vida besándonos con todos. Yo sé que un beso nos hace quemar calorías, yo sé que un beso mueve muchos músculos de nuestro cuello y nuestro rostro, pero pues eso lo dejamos para esa persona, la persona. Entonces yo los invito a ustedes en este día a que abracemos, busquemos esa persona con la que nos sentimos casa, que sentimos seguridad, que sentimos bienestar. Y lo más importante, y como se los dije al inicio, está comprobado científicamente en estudios que el abrazo sí tiene un efecto positivo en nosotros, sentimentalmente y en nuestra salud. Ese bienestar general que nos da un abrazo y nos da felicidad, pues es nuestro superpoder. Y creo que todos los deberíamos de cultivar. Y si alguien les pregunta cuál es tu superpoder, pues mi superpoder es dar un abrazo. Muchas gracias.